Pues vamos a iniciar, hermanos, para ir redimiendo el tiempo. Entonces vamos a empezar con esta nueva clase que van a llevar ustedes. Y déjenme presentarme. Mi nombre es Gabriel Salazar Cruz. Soy profesor de aquí del seminario Lacey. Y las materias que yo doy aquí en el seminario son pensamiento filosófico. Ahorita también empecé a dar la clase de doctrina cristiana o teología sistemática. Y también he trabajado con las cartas pastorales, tanto la exégesis como la teología de las cartas pastorales. Y mi otra área que estoy dando y que me gusta mucho es la historia de la iglesia. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, la historia de la iglesia. Aparte de que soy profesor aquí del seminario Lacey, también Dios me permite ser pastor de una iglesia, la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, que se encuentra en una comunidad muy cercana aquí, donde está el seminario, que se llama Tlalistac de Cabrera, aquí en el estado de Oaxaca. Ahí estamos pastoreando. Y bueno, estoy casado. Mi esposa se llama Lidia y tengo dos hijos, Josué y Raquel, que son unos jóvenes ellos. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dar inicio a esta materia y quiero empezar con una ilustración, ¿de acuerdo? Dios me ha permitido también durante algunos años ejercí la docencia en educación primaria. Y recuerdo en un grupo de tercer año, vimos algo sobre la historia de México y era la fecha sobre la época de la independencia de México. Así que yo preparé una clase para mis alumnos de tercer año y hablamos algo sobre el México independiente. Y una de las cosas que vimos fue sobre Guadalupe Victoria. Si ustedes saben, él fue el primer presidente, ¿no?, del México independiente. Y tocamos ese tema sobre Guadalupe Victoria. Entonces yo les pedí a los pequeños que puse en el pizarrón una línea del tiempo. Y yo les dije, hagan esta línea y pongan algún personaje que les haya llamado la atención y qué hizo ese personaje. Así que los niños hacen esa línea del tiempo, hacen un dibujo y ponen abajo el nombre del personaje y hacen una breve explicación. Cuando voy revisando la tarea, este niño que me entrega su tarea y veo la línea del tiempo y veo que tiene Guadalupe Victoria, pero dibujó una mujer. Y entonces yo le digo a él, ven. Le digo, ¿quién es él? ¿Quién es este personaje? Y se me queda viendo así como diciendo, pues es Guadalupe Victoria. ¿Y qué hizo? Pues fue el primer presidente del México independiente. Y le digo, ¿y Guadalupe Victoria es una mujer? Pues sí, pues es una mujer, se llama Guadalupe Victoria, ¿no? Y ya después le dije quién era Guadalupe Victoria, por qué se había puesto Guadalupe, por qué se había puesto Victoria, él tenía otro nombre. Pero estoy platicando esta anécdota porque es muy importante que la historia para ustedes sea significativa. Yo estoy casi 100% seguro que una de las materias que cuando en su tiempo de estudiantes, la mayoría de ustedes, historia, ¿no? Una clase aburrida, nombres de personajes, fechas y todo esto. Pero déjenme decirles algo. Yo tengo el objetivo, el propósito, si es que no hay en ustedes un interés, de despertar el interés porque estudien la historia de la iglesia. La historia nos ayuda a recordar nuestro origen y nuestra identidad. Entonces es importante la historia. Ahora en esta época posmoderna se habla mucho de la historia individual, pero nosotros vamos a hablar de esta historia colectiva, es decir, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Así que ese es mi propósito, despertar en ustedes un interés de tal manera que cuando tengan oportunidad de leer un libro o de escuchar algo sobre historia, ustedes vayan con un espíritu hambriento para estudiar la historia. Vamos a ver muchas cosas en la historia y nada más para animarlos un poquito y que ustedes puedan ver cuán fascinante es la historia. La vamos a ver en el desarrollo. Ahorita voy a explicar cómo va a ser toda la dinámica, pero para despertar ese interés ustedes, ¿saben ustedes cómo fue que se dio el bautismo por aspersión? ¿Alguien tiene idea de los que están escuchándome ahorita? El bautismo por aspersión, ¿saben cuándo surgió esta práctica y cómo surgió y por qué surgió? Fíjense muy bien, hay un libro que se llama la Didache. Se escribe Didache, se pronuncia Didache. Ese libro se escribió aproximadamente a finales del primer siglo. También ese libro de la Didache se conoce como la enseñanza de los apóstoles. Obviamente no fue escrita directamente por los apóstoles, pero sí recoge, porque es una generación posterior a los apóstoles, trata de recoger la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ese libro de la Didache escribe lo siguiente. Van tocando temas y uno de los temas que toca es el bautismo. Y dice, en cuanto al bautismo, dice que todas las personas que se tienen que bautizar, te tienen que bautizar en agua corriente. El agua corriente se hace referencia a un río, es decir, se tienen que bautizar en un río. Estamos hablando de finales del primer siglo. Entonces se tienen que bautizar en agua corriente. En caso de que no haya agua corriente, entonces tienen que buscar un lugar en donde puedan almacenar agua para bautizarse, por inmersión obviamente. Pero en caso de que no hubiera ni agua corriente, ni un recipiente como para poder almacenar tal cantidad de agua en el que se pudieran bautizar por inmersión, entonces tendrían que tomar un poco de agua y echarlo en la persona y echarlo 3 veces para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa práctica iba a ser una excepción, no la regla. Entonces, a partir de ahí, empieza a tomarse esta práctica y para el siglo III ya es una práctica común, siglo III, siglo IV, ya es una práctica común el bautismo por aspersión. Pero miren cómo se fue tergiversando esta situación. Vamos a hablar de la historia y yo voy a ubicarlos dentro de la historia y dentro de la historia vamos a hablar de la historia de los bautistas porque el bautismo por inmersión se retoma después en el siglo XVI, el bautismo por inmersión. Yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones y les voy a pedir que anoten sus preguntas, anótenlas porque al final voy a ir a tratar de responder todas sus preguntas. Todo esto que les voy a compartir ha sido producto de, esto por ejemplo, viene en un libro que es una compilación de escritos del primero y segundo y tercer siglo, como el Pastor de Hermas, como las cartas de Policarpo, las cartas de Ignacio de Antioquía, entre otros documentos que he tenido la oportunidad de leer. Y también otros libros sobre historia, y he leído a diferentes autores metodistas, autores bautistas, autores luteranos, para tratar de tener una perspectiva correcta de la historia. El libro base que yo uso para esta materia, no solamente el diplomado, sino también la licenciatura y ahora la maestría que estamos dando, el libro base que yo uso es el libro de Justo L. González, La historia del cristianismo, que ahora está en un solo tomo. Este libro es un libro muy fácil de leer. Justo L. González trata de hacer una lectura amena sobre la historia y por eso me gusta. Él es, denominacionalmente hablando, de una iglesia metodista,
pero por ahora, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, es uno de los autores reconocidos que aún todavía vive, que ha tratado muy bien la historia del cristianismo. Y voy a hablar un poquito sobre la historia de los bautistas, basándome principalmente en el libro de Anderson, ahora en un solo tomo que editó Mundo Hispano, Justo Anderson, la historia de los bautistas. Así que todo lo que les voy a compartir, y quiero que quede muy claro, todo lo que les voy a compartir tiene sustento bibliográfico. Es decir, vamos a hablar de acuerdo al material que se tiene, a las fuentes bibliográficas que se tienen ahora, y es un ejercicio académico y que no tiene nada que ver con algunas presuposiciones que en algún momento dado puedan venir como de la tradición. Cuando yo hablo del término tradición, cuando yo en historia ustedes hablen sobre tradición, estoy hablando sobre el hecho de transmitir de manera oral alguna enseñanza. La Iglesia Católica hace uso mucho de la tradición y del magisterio y de las Sagradas Escrituras para crear su propia doctrina. Muy bien. Bien. Vamos a iniciar. Entonces, por favor, al final hagan sus preguntas. Voy a abrir un espacio. Tenemos 2 horas y 10:30 voy a abrir ese espacio para si tienen algunas preguntas que hacer. Vamos a empezar. Hay unos videos que están grabados en una plataforma y ustedes van a poder ver esos videos. Se les va a mandar, ¿sí se les manda, Jorge, perdón? Sí, se les va a mandar cómo entrar a la plataforma a cada uno de ustedes. Y en esa plataforma van a ver un plan de estudios, pero voy a corregir el plan de estudios, porque para ustedes, como es un diploma, la exigencia es menor. Claro que esto no quiere decir que ustedes quieran hacer lo que viene ahí estipulado, lo pueden hacer. Obviamente que van a ser mucho más beneficiados ustedes porque van a tener más conocimiento. Pero para este diploma, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a entrar a la plataforma y van a ver, son 20 videos. 20 videos. Nosotros nos vamos a reunir cada sábado. El último sábado es el 14 de diciembre. Van a ver los videos y después de ver los videos, no solamente van a ver, sino quiero que interactúen como haciendo preguntas. Ustedes pueden escuchar algo y a lo mejor yo no toco ahí la cuestión. Ustedes hacen preguntas de lo que han escuchado en el video. Por ejemplo, puedo hablar acerca del tema de Ignacio de Antioquía y puedo hacer mención de sufrimiento, la muerte de él. Y tal vez ustedes quieran saber, bueno, ¿cómo murió él? ¿O qué fue lo que pasó con él? Ustedes pueden hacer esas preguntas y esas preguntas a mí me van a servir para ampliar la información. ¿De acuerdo? Entonces van a ver los videos y después de cada video anotan sus preguntas y algunas reflexiones sobre el video. Eso es importante que se haga para que la clase sea más rica e interactiva y no solamente esté hablando yo. Van a hacer, esa es la primera tarea. Y la segunda, al final del curso va a haber un examen. Es de opción múltiple. Va a ser un examen donde voy a rescatar lo más sobresaliente de cada una de las clases que yo esté dando y también de cada uno de los videos que ustedes hayan visto. Va a ser un examen final. Ese examen final se va a subir a la plataforma. Entonces, con el examen final, ustedes van a tener su calificación. ¿De acuerdo? Así que traten de leer, hacer una lectura concienzuda y también de ver los videos. Más que nada, el examen va a ser de lo que vamos en clase aquí y de los videos. Bien. Y si alguien
durante el transcurso del curso llega a despertarse su interés por la historia, les recomiendo este libro. Este libro es un libro muy práctico, muy didáctico. Se llama Historia de la Iglesia Cristiana, de Jesse Lehman. Jesse, ahí ven el nombre, Jesse, es J-E-S-S-E. Jesse, y luego Lehman, L-Y-M-A-N. Jesse Lehman. Este libro es un libro muy corto, miren, muy pequeño. Y esto es opcional. No va a ser parte de la exigencia del diplomado. Pero yo les aseguro que si ustedes lo leen, es más, si ustedes lo leen, les va a ayudar también para el examen final. Es historia. Entonces, en el examen final, obviamente, que van a venir nombres de personajes importantes, hechos importantes de ellos. Ustedes tienen que tener esto en su memoria para poder compartir la historia. Bien. Entonces, esta es la dinámica en la que vamos a estar llevando el curso. Número 1, van a ver los videos, van a anotar preguntas y hacer reflexiones sobre los videos. Son 20 videos en total que van a ver. Número 2, cada vez que nos reunamos, Dios mediante cada sábado, va a haber una retroalimentación. Ustedes van a empezar con preguntas, con comentarios, y yo voy a ampliar la información. Y número 3, al final, en el último sábado, va a haber un examen que se va a subir a la plataforma. Un examen sobre historia de la iglesia. Va a ser un examen no muy complejo, pero tampoco muy sencillo. Pero quiero que estudien, por favor, ¿sí? Y lo opcional es la lectura de este libro. La lectura de este libro. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos míos? ¿Alguien habló? Yo. Sí. No entendí el examen sobre qué lectura va a hacer. No le escuché bien, hermana. El examen que dijo que se va a hacer dentro de unos días, sobre qué libro vamos a leer. Bueno, esto es opcional que lean este libro, pero el examen va a ser sacado principalmente de los videos, ¿sí? Okay. O sea, de los videos que van a ver, de ahí van a salir todas las preguntas del examen. Son 20 videos, aproximadamente de cada video voy a sacar unas 2 o 3 preguntas, ¿sí? Entonces van a ser como entre 50 y 60 preguntas el examen final, ¿sí? Sí, hermano. ¿Cuánto dura el video? Cada video, más o menos. Más o menos el promedio de cada video es de entre 20 y 30 minutos. ¿Sí? Entre 20 y 30 minutos cada video. ¿Sí? Ok. Bien. Yo veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la nena 7. También va a aprender ella. 8, 9. Ok. No les había visto, hermanas. Ahí están. Ahí está otra más. Nada más veo la mano. No vi la cara de quién es, pero ahí la mano. Ok. Bien. Vamos a hacer la clase. Vamos a entrar a la historia. Antes de empezar, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes ya tienen una base o han estudiado al menos de manera tal vez no profunda o profunda la historia de la iglesia? ¿Alguien lo ha hecho? Ok. Lo han hecho. Muy bien.
Entonces, voy a tratar entonces también de profundizar algunas cosas. ¿Sí, hermano? Vamos a ver, te quiero explicar. Más o menos hace como unos 7, 8 años, aquí en la iglesia, en la PIC, se dio, estaba una escuela para laicos. Ajá. Y venía pura gente laica, pura gente que no tenía, digamos, conocimientos, digamos, profundos de la Biblia, pero querían aprender. Eso es lo bueno. Y entonces, hermano, se dio ese tipo de cursos, historia de la iglesia, de la Biblia, el papado, o sea, muchos materias bien bonitas, pero más o menos llegó a ser por arriba, porque realmente por profundidad no se podía por el tiempo, era poco tiempo que teníamos, pero sí más o menos la gente ya se leyó una idea más o menos de una introducción, y también se dio la historia también de los bautistas, está preciosa la historia. No más o menos la gente tiene conocimiento menos de esto, pero qué bueno que estamos tocando ahora esta para reafirmar todo lo que nos faltaba por decirlo, ¿verdad? Ok, hermano. Qué bueno. Bien, ahora, si tienen una duda, hermanos, si estoy hablando yo de algo, por favor, podemos hablar. Es probable que tengamos unos lentes para ver la historia. Entonces, yo los voy a llevar a un ejercicio académico para que veamos los lentes de otros historiadores. ¿Saben cómo es la historia? O sea, la historia es como, por ejemplo, un accidente. Y hay 4 o 5 personas, las 4 o 5 personas no van a decir lo mismo del accidente, porque tienen perspectivas diferentes. ¿Sí? Entonces, quiero empezar con lo siguiente para entrar en el tema. Nosotros vamos a ver la historia. Imaginen aquí una línea del tiempo. Aquí está la línea del tiempo. Entonces, dentro de esa línea del tiempo vamos a ver la historia de la iglesia. Así que lo vamos a dividir en partes y dentro de una de esas partes, y esto es importante, vamos a ver la historia no de la iglesia bautista. Vamos a ver la historia de la denominación bautista. Quiero explicar esto. ¿Por qué no digo la iglesia bautista? Porque dentro de la historia vamos a ver que hay otras denominaciones que pertenecen a la iglesia de Cristo. Es decir, los bautistas no es la única iglesia de Cristo. Hay más. Ahora, todo esto lo voy a ir explicando y lo voy a ir argumentando desde el punto de vista histórico. El día de mañana, cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor no va a decir, ¿a qué denominación pertenecías? El Señor va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo. Y es cierto, nosotros pertenecemos a una denominación y vamos a ver su origen y su historia. Y yo quisiera, ¿aquí hay pastores dentro de los que están ahorita tomando el diplomado, hermanos? Bueno, aquí asiste nuestro pastor, pero ahorita hay una actividad de la iglesia y en este momento no está, pero normalmente está en las clases. ¿Cómo se llama el pastor, hermano? Samuel Pacot. Ok, bueno, y que aún como pastores tenemos que ver de manera objetiva cómo se fue desarrollando la historia. Entonces vamos a hablar acerca de estos puntos y vamos a hablar sobre el origen de algunas denominaciones, como el origen de los presbiterianos, el origen de los metodistas, el origen de los discípulos de Cristo, el origen de la iglesia luterana, el origen de las iglesias reformadas, ¿sí? Y yo preguntaba si había pastores, porque también vamos a ver aquí algunas cuestiones doctrinales, varias cosas, hermanos, que creo que son muy interesantes y es importante que nosotros lo sepamos. Muy bien, vamos a iniciar con el tema y quiero hablar un poquito de la
Este es un concepto mío, de la prehistoria de la iglesia. ¿De acuerdo? La prehistoria de la iglesia. Para efectos de estudio, y pienso yo que definitivamente, y puede haber otras posturas y son respetables, pero para mí el inicio de la iglesia es en Pentecostés. Y la razón por la cual digo que es en Pentecostés es por la recepción del Espíritu Santo. Hechos 1:8 les dice Jesús a sus discípulos que esperen a recibir poder. Van a ser recubiertos de un poder, van a recibir un poder, y ese poder va a ser para que sean testigos, ¿de acuerdo? Testigos. Miren, hermanos, mi manera de enseñar es así. Yo voy diciendo cosas y mi mente se va a ir activando. La palabra testigo viene del vocablo griego que es mártir. Pero en ese tiempo no tenía la connotación que tiene ahora. Pero ¿por qué llegó a tener la connotación que tiene ahora? Cuando nosotros hablamos de un mártir, estamos hablando de alguien que ha sufrido por causa de ¿qué? De su fe. El término mártir originalmente significa testigo, pero en la iglesia primitiva, el ser testigo muchas veces implicó sufrimiento. Por eso se llegó a acuñar el término martirio, no como solamente testigo, sino algo acompañado de sufrimiento. Ahora, miren, hay una realidad. La iglesia de ahora, en pleno siglo XXI, sigue sufriendo persecución. Y el país en donde más persecución o más hostigamiento hay y que está en primer lugar es Corea del Norte. Corea del Norte está hostigando y persiguiendo a los cristianos. Les recomiendo un libro. Aquellos que les gustan las misiones y también la historia. La locura de Dios. La locura de Dios. Ahorita recuerdo el nombre del autor, pero es un libro reciente. Es el testimonio de un misionero de los bautistas de la Convención del Sur. Y este misionero estuvo en África, en un país donde había una guerra civil, y él sufrió mucho porque por muchos años no tuvo fruto, y lo que le causó una gran aflicción fue la muerte de su hijo. Murió su hijo. Entonces él regresa a Estados Unidos, acongojado, abatido, y él no sabe qué hacer, busca la dirección de Dios. Entonces Dios lo impulsa a hacer un trabajo de investigación en aquellos países donde hay persecución. Y los testimonios son increíbles, hermano, increíbles. Y yo puedo ver ahí a través de ese libro cómo se manifiesta el poder de Dios en esos lugares donde hay restricción y cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Les recomiendo este libro, que lo puedan leer. Se llama La locura de Dios. Bien, entonces empieza el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, porque recibieron el Espíritu Santo. Y la primera manifestación del poder del Espíritu Santo, no de Pedro, fueron la conversión de 3,000 personas. Ahí la iglesia nace. Entonces, recuerden, esto es importante, ahí vamos a ubicar el nacimiento de la iglesia. Pero vamos a hablar de la prehistoria. Y vamos a hablar un poquito de historia. ¿Qué fue lo que sucedió antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Quiero hacer un poquito de preguntas y a ver si alguno de ustedes sabe la respuesta. ¿Alguien sabe en qué año fue la caída del el Reino del Norte? El año 762 a.C. ¿Perdón? ¿Alguien lo dijo? En el 762, algo así, antes de Cristo. Ok, gracias hermana, es en el año 722. 722
estaba cerca, 722 antes de Cristo, es la caída del imperio, del reino del norte. Recuerden que ahí están 10 tribus con la división que se dio con Roboam. Pero en el 722 viene el exilio. ¿Qué imperio estaba en ese entonces, hermanos? Los asirios. Asirios. Correcto, el imperio asirio. Entonces llegan y se los llevan, algunos en el exilio, otros se quedan ahí y llegan extranjeros. Hay una mezcla de razas y surgen los samaritanos después. Después de esto viene el exilio del Reino del Sur. ¿Alguien recuerda el año más o menos aproximadamente? 540 como en 540 y tantos, por ahí encima. Muy bien, hermana, va bien. 586 fue el exilio del Reino del Sur. Vamos a fijarlo en el año 586. Llega Nabucodonosor y se lleva a lo mejor de Judá, del Reino del Sur, y la gente pobre se queda ahí. Entonces se van exiliados y se los llevan a Babilonia en el año 586. Solamente quedan algunas personas pobres, y esa es la época en que Jeremías escribe a los que están en el exilio en Babilonia. Después de esto, ustedes saben que regresan y reconstruyen el templo de Salomón. Hay una reconstrucción del templo de Salomón cuando ellos regresan. Y en esa época podemos ubicar a Esdras, a Nehemías, y también déjenme decirles que esa es la época en la que se escriben el primero y segundo libro de Crónicas, que hacen una remembranza espiritual de la actitud de la acción de los reyes en esos tiempos anteriores. Después del imperio babilónico llega otro imperio. ¿Saben cuál es? ¿Perdón, hermana? Medo-persas. ¿Correcto? Los persas. Los persas llegan y el emperador Ciro, que es el que provoca, claro, bajo la voluntad de Dios, el regreso de los judíos a Jerusalén. Después de ese imperio viene otro imperio, el imperio griego. ¿Sí? El imperio griego y empieza a extenderse la cultura griega. Fíjense muy bien. Después del imperio griego, muere el emperador y surgen dos grupos, los Seleucos y los Ptolomeos. Y esos grupos, unos están en el norte de Jerusalén y otros en el sur, por Egipto, tienen una lucha. Y hay un personaje ahí, no sé si han oído hablar de él, Antíoco IV. Sí. Y es una profecía que hace Daniel, porque este personaje entró al templo de Jerusalén y afuera ofreció sacrificios de cerdos, porque él quería destruir la cuestión del monoteísmo de los judíos. Y aquí, entonces, están el imperio griego, pero ya por regiones después, y los seleucos tratan de imponer su ideología con los judíos, y surge entonces un grupo, los macabeos. Los macabeos tratan de mantener la pureza de su religión y logran la victoria por varios años. Están los macabeos. Después de este van a surgir otro grupo, que es el grupo de los celotes. Los celotes están en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de los celotes son nacionalistas, es decir, están a favor de la independencia del pueblo judío, y su nacionalismo parte de su monoteísmo. Es decir, ellos no quieren verse afectados por las costumbres paganas
ni tampoco por la idolatría. Ahora, para este tiempo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, había aprendido bien la lección. La razón por la cual fueron exiliados fue por su idolatría. Y hablando desde el punto de vista histórico, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo y segundo siglo, los judíos eran monoteístas de hueso colorado. Es decir, no practicaron jamás la idolatría, jamás. Y aquí, en este periodo, surgen las sinagogas. Las sinagogas que son un lugar donde empiezan a estudiar la Torá, la ley, los 5 libros que escribió Moisés. Hermano, ¿tiene una pregunta? Una pregunta, hermano. Usted mencionó los macabeos y los celotes, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿estos grupos eran grupos religiosos, pero también grupos también, digamos, armados? Para que hagan sobresalidos, dicen que también tenían poder, ¿o no? En cuanto a los macabeos, hermano, su razón para luchar y organizarse era la defensa de su monoteísmo. O sea, eran judíos religiosos, ¿sí? Los celotes también. Pero eran grupos que defendían la cuestión nacionalista. Cuando hablamos de nacionalismo, es decir, son judíos, pero no solamente estamos hablando de la cuestión étnica, sino estamos hablando que son el pueblo de Dios, ¿sí? Es por eso que ellos se levantaron. Hermano. Sí, un paréntesis. Los celotes son los que tuvieron ese pasaje histórico en Masada. ¿No? ¿De cuál, hermano? Los celotes. Ajá. Eran celotes, ¿verdad? ¿En dónde me dijo? No le escuché bien. Masada. La resistencia que tuvieron en Masada contra los romanos. Sí, hermano. Los celotes, cuando llegan los romanos, los macabeos son exterminados. Es decir, acaban, Aristóbulo II me parece que es el último de los macabeos, y terminan con ellos. Y surgen después los celotes. Y sí, ellos están en contra del imperio romano. Es más, ellos participaron aún en la caída de Jerusalén, en el año 70. Ahí fueron exterminados totalmente los judíos. Primero fue... el último fue el general Tito, que después se convertiría en emperador, y Tito en el año 70 destruye la ciudad de Jerusalén y también destruyó el templo. Lo que actualmente está del templo, lo que se llama el Muro de las Lamentaciones, es uno de los muros que rodeaba el templo. Es decir, del templo no quedó absolutamente nada. Fue destruido el templo de Jerusalén. Sí, hermana. Disculpe, ¿el periodo en que se iniciaron las sinagogas es cuándo? ¿En el exilio o regresando? En el exilio, hermana. En el exilio en Babilonia. En el exilio. En el exilio empiezan a surgir las sinagogas. Y la razón por la que surgen las sinagogas es porque no tienen su templo. ¿Sí? El templo para el pueblo de Israel era algo importante, porque implicaba la presencia de Dios. Sí, hermana. Disculpe, y el dato que decía el hermano sobre la caída de Masada es después de la caída de Jerusalén, ¿no? Sí. Es el último baluarte que se sostiene, ¿verdad? ¿Es el mismo qué? El último baluarte, la última resistencia judía. ¿No? Sí. Sí, hermana. Ocurrió el suicidio colectivo, ¿no? Así es, hermana. Se dice un poquito la voz, no la escucho bien, pero ya la escuché bien, gracias. Ahora, cuando llega ya el imperio que está ahí, es el imperio romano. El imperio romano. Las condiciones están dadas para que venga entonces nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a ubicar entre el año 4 y 6 antes de Cristo. 4 y 6 antes de Cristo.
¿sí? Esa es la fecha en que nace nuestro Señor Jesucristo. Y Él nace entonces bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a ser una conquista territorial, pero los griegos llegaron a ser una conquista cultural. Un poquito antes, entre el año 250 y 275, se hizo la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, que es la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción que era necesaria para judíos, pero era para judíos que no hablaban el hebreo, ¿sí? Sino que eran judíos que hablaban el griego. Eran los judíos helenistas que hablaban el griego. Entonces ellos tuvieron y se vieron en la necesidad de hacer una traducción para el griego. Y la Septuaginta es esa traducción. Pero la Septuaginta llegó a introducir otros libros que no estaban en el canon hebreo. Y que también en la Septuaginta, al igual que en la Vulgata que escribe Jerónimo, se incluyen los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos. Más bien la Iglesia Católica les llama libros deuterocanónicos, porque deuterocanónicos es el segundo canon. Y surge la Septuaginta entonces escrita en griego. Por cierto que la Septuaginta fue la Biblia que usaron los apóstoles en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o hacían cita de la Septuaginta. Ok, entonces está el Imperio Romano, ¿de acuerdo? El Imperio Romano. Están las condiciones, y una de las condiciones que permitió que la iglesia se extendiera en ese tiempo es lo que nosotros conocemos como la Pax Romana o la paz romana. ¿Sí? ¿Por qué fue importante la paz romana? Los caminos eran seguros, el ejército tenía un gran control y esto permitió que los cristianos judíos se pudieran después, más los helenistas, pudieran extenderse y pudiera crecer el evangelio en los diferentes caminos que había en Roma. Así que los primeros cristianos eran comerciantes, viajaban y compartían su fe. Esa era la manera en cómo hacían esto. Tendemos a idealizar al apóstol Pablo. Pero la tarea de la propagación del evangelio no era solamente del apóstol Pablo, era una tarea de la iglesia. Él cuando llega a Roma, la iglesia en Roma ya está fundada. No fue fundada por el apóstol Pablo. Tuvo oportunidad de conocerle y escribirle a la iglesia y Dios lo usó para escribir una carta. Pero los cristianos comunes y corrientes eran los que propagaban su fe. Ahora, en este periodo también, aparte de la paz romana, otra cosa muy importante es la cultura griega. Especialmente la lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en el koiné, es decir, la lengua común, y esa lengua común era el griego. Aunque quiero decir algo, fue escrita en griego, pero con pensamiento hebreo. Porque finalmente fue escrito por hebreos. Tal vez exceptuamos un poco a Lucas, pero Lucas tuvo una fuerte relación con el apóstol Pablo. Muy bien. Ese es el escenario en el que viene nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas son importantes, la paz romana y la cultura griega, de manera especial el idioma. Pero también tenemos que reconocer que la filosofía griega tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la historia del cristianismo. Vamos a hablar de un personaje, de Justino Mártir. Vamos a hablar también de Ambrosio de Milán, de Agustín de Hipona. Tal vez el más famoso es Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona tuvo una fuerte influencia
del platonismo y del neoplatonismo. Vamos a hablar acerca de estas cuestiones más adelante. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver el desarrollo de la historia? Lo vamos a dividir en 6 partes, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir viendo cada parte en 6 partes. Son 6 sesiones las que vamos a tener y vamos a dividirla en 6 partes. Entonces, la primera parte en la que vamos a dividir la historia es la Iglesia Apostólica. Esta Iglesia Apostólica la vamos a ubicar entre el año 30 y el año 100. ¿Sí? ¿Por qué entre el año 30 y el año 100? El año 30, vamos a ver más o menos la fecha en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y después de su ascensión se han reunido los discípulos y la recepción del Espíritu Santo. Vamos a invocar ahí. Hasta el año 100, ¿por qué hasta el año 100? Hay mucha evidencia que apunta que el último apóstol que murió fue el apóstol Juan. Él fue exiliado a Patmos y él murió aproximadamente entre el año 99 y el año 100 después de Cristo. Muy anciano murió Juan. Entonces ese es el primer periodo. El segundo periodo le vamos a llamar el periodo post-apostólico. Es decir, después de los apóstoles, post-apostólico. Este periodo post-apostólico lo vamos a ubicar entre el año 100 y el año 313. Porque el año 100, ya terminamos con los apóstoles, terminan los apóstoles, y a partir de ahí vamos a tratar algunos personajes que históricamente se les llama los padres de la iglesia. Pero quiero explicar este término. No nos referimos no sé, ¿alguien puede escuchar los padres de la iglesia? O al menos así me pasó a mí cuando hace muchísimos años escuché esto y lo relacionaba con la iglesia católica. No tiene ninguna relación, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de los padres de la iglesia, no estamos hablando de sacerdotes o cosas por el estilo, no. Se les llama así porque los padres era un término de cariño que se les decía a ciertos obispos que tenían un reconocimiento. Nada más por eso. Ya se quedó así y los padres de la iglesia. Entonces, dentro de ese periodo de la historia, vamos a hablar de 3 tipos de padres, por ejemplo, padres de la iglesia. Los padres apostólicos, los padres teológicos y los padres apologistas. ¿Sí? Entonces, los primeros padres de la iglesia son aquellos que tuvieron alguna conexión con alguno de los apóstoles, en este caso con Juan. Como fue el último apóstol, muchos piensan que, por ejemplo, que Policarpo tuvo relación con él. Y se les llama los padres apostólicos por esa relación que tuvieron con los apóstoles. Vamos a ver también a los teólogos. Agustín de Hipona es uno de ellos. A los teólogos que desarrollan teología y a los apologistas, a los que defendieron su fe. Hablando de apologistas, hermanos, ¿qué tal hacemos apología nosotros? ¿Qué, hermano? Perdón. Hablando de apologistas, ¿qué tanto hacemos apología? ¿Qué tanto defendemos nuestra fe nosotros ahora? Yo sí la defiendo. Así, hermano, adelante. Sí, hermano, yo pienso que todo aquel cristiano que es realmente auténtico defiende la fe de Cristo, defiende lo que ha creído, defiende lo que uno va confiesa día con día, porque es un bonito proceso que el Señor va moldeando nuestra vida y tenemos que hablar precisamente de aquel que nos cambió nuestra manera de pensar. Okay. Es la parte que siempre, día por día, donde quiera cambiamos, donde quiera, Dios nos pone, habla, no caigas. Ok. Sí, hermano. Buenos días, hermano. Mire, yo pienso que hoy en día es muy importante eso que se está diciendo, porque se están introduciendo muchas doctrinas y muchas cosas raras en la iglesia de Cristo.
Yo creo que defender la sana doctrina es algo que tenemos que hacer día con día, no permitiendo, hermano, que se introduzcan estas cosas, ¿no? Judaizantes y cosas así, y otras cosas más. Yo creo que hacemos apología cada vez que defendemos, no defendemos, sino que de veras dejamos claro la suficiencia de Jesús para nuestra salvación y para la vida de la iglesia. No sé si esté bien mi respuesta. Ok, hermano. Ahorita que está diciendo esto, vamos a ver en la historia varios surgimientos de varias herejías y vamos a ir viendo algunas de esas herejías, cómo surgieron. Una de ellas que vamos a hablar, no lo voy a tocar ahorita, vamos a hablar, por ejemplo, sobre el arrianismo, el ebionismo, nestorianismo. Son herejías que surgieron, algunas tuvieron que ver con la deidad de Cristo Jesús y que ahora son herejías diferentes. Así que el arrianismo, quien los practica ahora son los testigos de Jehová. Ellos practican el arrianismo, es decir, ellos creen que Jesús no es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Bien, pero está bien, hermano, pero yo me refería y quiero poner un ejemplo sobre apología de ese tiempo y lo que podemos hacer ahora. De los que están ahí, algunos de ustedes, hermanos, es maestro o trabaja en alguna universidad o tiene oportunidad de dar clases en algún lugar, de los que están ahí. ¿Nadie? ¿O es profesionista? ¿Alguno de los que está ahí? Sí. ¿Profesionista? Sí. ¿Profesionistas? Ok. Ok, hermanos. Pero, ¿qué estamos haciendo para defender nuestra fe? Es decir, hay muchos foros ahora donde alguien puede hablar sobre algo y lo defiende fehacientemente. Pero nosotros, ¿de qué manera estamos haciendo apología? Desde nuestra trinchera, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo levantamos nuestra voz? ¿Cómo manifestamos lo que nosotros pensamos? Sí, alguien levantó la mano. Hermana. Sí, hermano, mire, actualmente yo estoy jubilada. Varios años di clases en una preparatoria y me tocaba trabajar con gente en la parte de tecnología. El punto que usted menciona, en la parte de la apologética, ahorita comentábamos, se está dando mucho entre los jóvenes, por ejemplo, algo muy fácil, todo el tema de los matrimonios monoparentales o del mismo sexo. Sí. Esa sería una. La otra es, ya no te cases. Ya no te cases, o sea, hablando del mandamiento del Señor. Sí. La otra parte es propiamente de Dios mismo, ¿verdad? La parte del materialismo y del humanismo. Ahorita mucho se habla de que hay que hacer esto por humanismo. Sí, se exalta a la humanidad, al hombre, ¿verdad? Haciendo a un lado a Dios. Y la parte ya entrando más en la parte, digamos, científica, la parte de la creación de Dios, la parte el tema de la evolución, aunque parece que está olvidado, está todavía muy latente. Y otro punto a defender es, se está desarrollando ahorita más el amor hacia los animales que hacia las personas. Podemos cuidar un gatito y dar la vida por un gatito para salvar la vida de un gatito, pero estamos a favor del aborto, por ejemplo. Entonces ahí yo veo que esas son las situaciones que ahorita, en este tiempo, entre otras muchas, son de las herejías o contramandamientos a la palabra de Dios. Gracias, hermana. Usted exactamente esos son los temas de ahora. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, supongamos que puede haber hermanos cristianos que son periodistas o que hacen reflexiones. ¿Están haciendo apología? Profesores que trabajan en universidades, en preparatorias, en escuelas, ¿están haciendo apología? Personas que pueden tener oportunidad de estar en algún foro para tratar algún tema, ¿están haciendo apología? Es decir, desde nuestra trinchera, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos defendiendo nuestra fe? Hay muchas voces, y nosotros tenemos que tener, ¿saben por qué tal vez estoy generalizando, pero ¿saben por qué no le entramos a la apología? Porque no tenemos argumentos. ¿Y saben por qué no los tenemos? Porque no queremos. Pero los argumentos sí los tenemos. Si alguien empieza a hablar, tal vez esto era, sí, más fuerte en el siglo XX que sigue habiendo ahora, la cuestión del ateísmo, ¿no? La cuestión de defender la inexistencia de Dios. Y entonces, ¿cuál sería mi primer argumento?
en un debate, en un foro? ¿Por qué defender algo que no existe? Tenemos nosotros que tener argumentos y que usar la lógica y el razonamiento para, como dice el apóstol Pedro, dar razón de nuestra fe. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. La cuestión que decía la hermana es muy cierto. Y miren, y estas cuestiones ideológicas se infiltran también en nuestras iglesias. Y no nos damos cuenta. El hecho de poner al mismo nivel, porque son los dos seres vivos, a un humano con un animal, y el hecho de de tratar a un animal como una persona, va en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos animales sacrificaba el pueblo judío? Muchísimos. Muchísimos. Y tiene que haber una diferencia en cuanto al origen de un animal y el origen del ser vivo. La gran diferencia entre el origen del animal y el ser vivo es que Dios sopló en el ser humano, entre el origen del animal y el ser humano, en el ser humano dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el ser humano y el hombre fue un ser que viviente, un alma viviente. Ningún animal tiene lo que nosotros tenemos. Es decir, hemos sido hechos a semejanza e imagen de Dios. Entonces, la apología es importante. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes cómo se van a defender en una clase donde un maestro está enseñando con argumentos la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y escuchen esto, si no hay apología y no hay sana doctrina, como dice el hermano, se puede llegar a una teología, no sé si esté bien pronunciado, queer, a una teología en donde se va a demostrar con la teología que Juan, cuando se recostó en Jesús, tenían una relación más que filial. Y eso surge de una teología defendida por personas que están a favor del homosexualismo. Ajá. Entonces, son temas escabrosos y muchos prefieren no tocar, porque no quieren tocar fibras. Pero tenemos que hablar de esas cuestiones, tenemos que hacer apología. Sí, hermano. Hermano, yo lo he comentado, pero otra vez lo repito porque me encanta repetirlo. Cuando estaba en secundaria, me acuerdo que estaba estudiando la clase de la teoría de la evolución. Sí. Una maestra fielmente creía la teoría de la evolución, que poco a poquito fue transformando en el chango y todo hasta llegar a la creación perfecta. Yo le decía, maestra, maestra, yo no creo lo que te dice, porque yo creo que venimos creación de Dios. Y le decía Génesis. Ay, Jaime, no salgas con eso. Sí, maestra, no venimos de chango. ¿Saben que estamos feos? Pero venimos de chango. Y le decía delante de todo. Le decía, Jaime, mejor ahora te hablamos. No de una vez. Total, me calmaba un poquito ahí la maestra, me sacaba el loco, y al siguiente otra vez días, otra vez Jaime, maestra, yo no creo lo que usted dice. Y le estuve muchas veces reafirmando hasta que me sacó. Y si quieres, te paso la materia, pero ya no me pongas gorro en la clase. Te has pasado, pero ya no pongas gorro. No me distraigas en la clase. Maestra, es que usted cree que venimos de chango y yo no creo. Y la reté y le dije, maestra, bueno, a ver, Raza. Y como me encantaba el deporte a mí, Raza, levanta la mano quien crea que venimos de Dios. Y toda la raza. ¿Que vienen de chango? Unos 4 o 5 nomás. Los que eran apoyadores de la maestra. Total, la maestra me sacó. Pero esto, maestro, ¿cómo viene a colación de que cuando uno defiende su fe, lo que uno ha creído, al paso del tiempo, me encuentro la maestra, ya casado junto con mis hijas y todo, me la encuentro a ella, ella daba clase en la universidad, y me dice, te quería ver, Jaime. Digo, ¿qué pasó, maestra? Y dice, porque por culpa tuya, ya conté el evangelio. No por culpa mía, por culpa de Dios. Dice, ahora soy cristiana. Ahora creo en Dios todo lo que tú me decías que no lo entendía. Ahora entiendo que somos que son de Dios. Ahora me toca a mí
tratar de explicar todo a la gente de la facultad de donde estoy dando clases. Lo que importa es cómo, al paso del tiempo, supuestamente, uno dice, no vino nada, yo no vi nada cambio en ella, pero Dios empieza a trabajar en el corazón de ella, al paso del tiempo, llega a ser cristiana y mire lo que le testificaba de aquel tiempo, de aquel jovencito. Ok, hermano. Hermano. Gracias, sí, hermano. Respecto a lo que dice el hermano Jaime, esa maestra fue maestra mía después, mucho después, ¿no? Cuando ya era cristiana ella, y con razón ella siempre hablaba, ella hacía mucha apología de la creación, sobre todo. Ella me convirtió en metodista, era metodista, fue maestra mía. Sí, ahora me cae el 20. Ok, hermano. Está bien. Están haciendo un poco de historia ustedes también. Ahora, la cuestión de la apología. En aquel tiempo, nada más es un ejemplo, alguien escribió y criticó a los cristianos del segundo y tercer siglo. La razón por la cual los critican es por lo siguiente. Ellos decían, había la creencia, y se empezó a correr un rumor de que los cristianos creían en una persona con cabeza de asno. Hay una pintura rupestre de esa época en donde se dibujaba, una pintura donde se dibujaba a un hombre en una cruz con una cabeza de asno, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos decían, ¿cómo voy a creer en eso? O sea, ¿cómo voy a creer en un malhechor? Recuerden que todos los que eran colgados en ese tiempo en una cruz eran malhechores. Es decir, la gente no se puso a investigar nada sobre Jesús. Y es más, solo unos cuantos sabían quién era Jesús, sus discípulos. Porque Cristo Jesús cuando resucita no se apareció a medio mundo, solamente a sus discípulos. Así que dicen, ¿creen en alguien que fue matado en un madero? Y si saben quién creen, decía esta gente, creen la gente ignorante, gente que no sabe leer, gente del vulgo, gente del pueblo. Por eso esos ignorantes son capaces de creer esas cuestiones que alguien con un poquito de razonamiento las va a rechazar. Es una estupidez, es una locura creer en alguien que ha sido colgado en un madero. Yo por eso no creo en lo que ellos llaman el cristianismo. Entonces sale alguien y escribe y dice, es cierto lo que usted dice, es muy cierto. Estos que se llaman cristianos creen en alguien que fue muerto en un madero. Esos que se llaman cristianos son pobres y muchos de ellos, si no es que la mayoría, no sabe leer y escribir. Es gente ignorante. Pero esta gente ignorante ayuda a su prójimo. Esta gente ignorante le es fiel a su esposa. Esta gente ignorante, cuando ve la necesidad de otro, se quita el pan de la boca para compartirlo al otro. Esta gente ignorante está mostrando mucho amor. Eso es apología, hermanos. No podemos quedarnos callados y decir, bueno, es que tú no entiendes, es que esto, es que el otro. No, tenemos que explicarles. Tenemos que mostrarles con argumentos en quién hemos creído. Y otra cosa importante para terminar este punto de la apología. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿De dónde viene nuestro credo o nuestra creencia? De la revelación. Es decir, Dios nos ha mostrado quién es Él y quiénes somos nosotros. Y esta revelación la tenemos ahora nosotros en la Biblia, la palabra de Dios. Así que yo no tengo ningún reparo en decir que en el principio, quien hizo todas las cosas que nuestros ojos ven y aún que nuestros ojos no ven, es Dios. Y Dios tiene un plan y tiene un propósito para nosotros. Pero ¿quién nos lo reveló? Dios. ¿Cómo nos lo reveló? A través de su palabra. ¿Y cuál es la máxima revelación de Dios? Hebreos nos lo dice. En otros tiempos nos habló por medio de los profetas, Hebreos 1:1. Pero en nuestros tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Y esto es lo más extraordinario por parte de Dios. En el principio era la palabra, era el logos, era el verbo. Y ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese logos es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús vino a mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. No hay ni un ápice de duda en mí
de que Dios nos ha revelado sus propósitos, su propósito a través de la Biblia. La Biblia es el libro no solamente que nos habla acerca de Dios, sino nos muestra quién es Dios. La historia nos va a servir también para hacer apología. La historia también nos va a servir para eso. La siguiente era es la era, ya vimos, era apostólica, era postapostólica, hasta el 313. ¿Por qué hasta el 313? Esa fecha es importante y es una fecha que tienen que memorizar. El 313 es importante por el edicto de Milán. Después vamos a hablar sobre el edicto de Milán, que fue con Constantino. Y con Constantino, vamos a hablar de Constantino, termina la persecución a la iglesia primitiva, a la iglesia de esos siglos, y con Constantino va a surgir una nueva iglesia. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a fijar hasta el 313. La cuarta etapa le llamaremos la iglesia romana. La tercera. Es la iglesia Apostólica, no, postapostólica. es la cuarta etapa, es la iglesia, a ver, es iglesia apostólica, después dije iglesia postapostólica, es hasta el 313, ¿no? Sí. Esa es la 2. Sí, esa es la 2, hasta el 313. Del 100, ahora, del 313 va a seguir al 476, la tercera, es la iglesia romana. Y le llamamos iglesia romana. Perdón, hermano, ¿hasta el 400 qué, perdón? ¿Perdón? ¿Hasta qué año? 76. 476, le llamamos el periodo de la iglesia romana, porque aquí vamos a ver cómo el obispo de Roma empieza a tener ya cierto prestigio y se empieza a perfilar para el surgimiento después del papado allí en Roma. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hasta el 476. ¿Por qué hasta el 476? Porque en el año 476 se dio la caída definitiva del Imperio Romano. 476. Tal vez algunos piensen en el 410 y saben un poquito de historia, pero el 410 inicia, pero la caída total se da en el 476. Entonces, periodo apostólico, periodo postapostólico, periodo romano. Del 476, vamos a marcarlo, del 476 hasta el 1517, vamos a ubicar la iglesia medieval. Aquí en la iglesia medieval vamos a hablar mucho sobre cómo se desarrolló y surge la Iglesia Católica Romana. Que dentro de esa iglesia, vamos a ver, yo tengo una pregunta. Yo tengo muchos, hermano. En ese periodo de la iglesia medieval, cuando digo que surge, va tomando perfil lo que después la iglesia católica romana, mi pregunta es esta: ¿es la iglesia de Cristo la iglesia medieval? ¿Sí o no? Ay, hermano. ¿Qué dice? Hermana. A ver, primero, perdón, hermana, perdón. Primero la hermana que está... bueno, adelante. Luego la hermana, luego la otra. Ajá. Es que ella está más grandote. Adelante, hermana. Yo pienso, hermano, que sí, pero no pura. O sea, que allá hay mucha impureza. Está la iglesia ahí adentro, la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, pero el grueso ya es más secular. Es mi percepción. Hermana, ¿cómo se llama usted? Me llamo Adriana Guillén, hermano.
Otra vez su nombre, por favor. Adriana Guillén. Adriana Guillén. 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 Sí. Ok. Muy buen punto, hermana. Ahorita voy a decir algo sobre lo que dijo. Yo también quiero comentar algo. Sí, yo también apoyaba eso. O sea, yo también opino que sí es la iglesia de Cristo, pero como en todo, se va contaminando, pero siempre el Señor conservó su remanente, el que se iba a levantar. Ok. Hermano. Bueno, mi nombre es Samuel. Yo creo que también para puntualizar, yo también pienso que es así, pero y creo que hubo un remanente, pero creo que un remanente que no participaba directamente en estas actividades. O sea, algo que iba como una carretera paralela, guardando las verdades bíblicas, y que en 1517 surge para mostrar al mundo cuál es el verdadero evangelio de Jesús. Creo yo que por ahí puede ir. Ok. A ver, Bien. Vamos a ir viendo este punto y conforme vayamos desarrollando el tema de la iglesia. Pero lo que yo sí veo, hermanos, es que ¿recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le escribe a las iglesias en Apocalipsis? Has hecho bien esto y esto, pero tengo contra ti esto. Bien, vamos a ver en el desarrollo de la Iglesia Católica, por ejemplo, después se va a incluir la cuestión de los ídolos, de las imágenes. Ahí en este tiempo no hay eso. No hay... ya. Perdón, Vamos a ver esto. No sé qué pasó aquí. ¿Me ven? Sí. Ok. Entonces, surgen después la cuestión de las imágenes y se va a ir desarrollando la mariolatría. Lo vamos a ir viendo, tal vez no muy profundamente, pero lo vamos a ir viendo cómo van surgiendo estas doctrinas. Entonces, la iglesia, ¿no? Creo que la hermana lo mencionó, la hermana va dejando de ser pura. Pero dentro de esto, hay hombres y mujeres que se mantienen fieles a Dios. La Iglesia Católica llega a tener un control mucho más adelante, tal vez con Gregorio I, empieza a darse forma ahí, que para mí Gregorio I deberíamos de considerarlo el primer papa. Algunos consideran a León I como el primer papa en el año 430, pero yo para mí Gregorio, porque Gregorio tiene una mayor influencia y se va gestando ahí esa idea del papa, aunque él no aceptó ese término. Y se va extendiendo entonces esta idea y la iglesia va perdiendo pureza. Eso es lo que va pasando. Pero dentro de esto, aunque no está muy bien documentado, yo estoy seguro que hubo hombres y mujeres que siempre se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Ahí estaban. La iglesia nunca se extinguió. Ahí estaba la iglesia de Cristo. Y vamos a ver, porque vamos a hablar de la Reforma Protestante, pueden decir ustedes, ahí, como decía hermano, ahí resurgió. En realidad, vamos a hablar de algunos grupos como los valdenses, con Pedro Baldo, con los valdenses, y un poquito más adelante, ya casi junto con la Reforma Protestante, los anabautistas, y de otros grupos más, y otros personajes como Wycliffe, Juan Wycliffe, y Juan Hus, que ellos, para mí yo les llamo los prerreformadores, pero siempre hubo alguien que se manifestó. No todo está documentado, pero yo estoy seguro que hubo otros que se mantuvieron ahí y ellos mantenían su fe y su confianza, y luego la cuestión de que la Biblia se monopolizó. Y nada más en ese tiempo el latín era en el que se hacían las traducciones. Por eso hay un gran despertar, no en la Reforma, sino mucho antes, con Juan Wycliffe, de la traducción de la Biblia al latín, a la lengua del pueblo. Vamos a hablar, a mí me fascina la historia,
Y vamos a hablar también de cómo surgió la Reina Valera. Vamos a hablar de la Reina Valera, pero también voy a tocar algunas cuestiones sobre traducción de la Reina Valera. Y acabo de leer o comprar un libro, Los rollos del Mar Muerto, que escribió F.F. Bruce. Lo acabé de leer. Y explicar algunas cuestiones sobre las traducciones y algunas cuestiones ahí más que tienen que ver con la historia de la traducción. Así que la historia para mí es fascinante. Bien, después de esto, de la iglesia, entonces, de la iglesia medieval hasta el 400, hasta 1517, de 1517 a 1648, vamos a ubicar el siguiente periodo, que es la iglesia reformada. La iglesia reformada. La iglesia reformada del 1517 a 1648. ¿Por qué hasta 1648? Porque ahí va a terminar, vamos a hablar un poquito sobre un periodo de la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia, donde ahí termina toda esta cuestión de la reforma y surgen iglesias confesionales, como la iglesia luterana, que es una iglesia del Estado alemán. Y también en ese lapso 1648 que termina la Guerra de los 30 años, en 1644 surge la Confesión de Londres, de siete iglesias bautistas, los bautistas particulares. Hermanos, a mí me gusta la historia y también dentro de la historia tenemos que hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con teología. Entonces, vamos a hablar dentro de la historia de los bautistas, algo que no sé si se esté dando ahora. Yo desconozco cómo está la situación ahorita en Monterrey, pero había dos tipos de iglesias bautistas en aquel tiempo, los bautistas generales y los bautistas particulares. Los bautistas generales se llamaban así por una cuestión teológica. Ellos creían en que Cristo Jesús había venido a morir por todos. Es lo que se conoce como teológicamente hablando la expiación ilimitada. Pero los bautistas particulares, ellos tenían la otra posición. Ellos decían, Cristo Jesús solamente vino a morir por los escogidos. Entonces, es la doctrina de la expiación limitada. Lo vamos a ver más adelante, que después se tratan de unir otros bautistas. Los bautistas generales se vuelven unitarios y surge una nueva conexión de bautistas y los bautistas particulares, y tratan, en 1891, si no me equivoco, se unen y surgen un grupo que teológicamente hablamos, les llamamos calvinistas moderados. Calvinistas moderados. Yo no sé cómo está este tema, igual y a lo mejor si no tendríamos que tocarlo, pero ustedes creen que debemos de tocar, pues lo vamos a tocar en su momento, porque es parte también de la historia. Nada más como anécdota. Jacobo Arminio, él le pidieron que hiciera un escrito porque estaban atacando a las cuestiones sobre lo que se conoce ahora como los 5 puntos calvinistas. Y entonces Jacobo Arminio, él era un discípulo del calvinismo, por decirlo de alguna manera, y él empezó a estudiar, y después de su estudio, él llegó a conclusiones contrarias. Y entonces el movimiento calvinista de ese tiempo hizo a un lado a Arminio y hizo un escrito, ahorita recuerdo el nombre del escrito, respaldando los 5 puntos calvinistas y rechazando lo que después se llegó a llamar como los 5 puntos arminianistas. Hermanos, es una realidad. Entre nuestras iglesias, vamos a hablar como bautistas, entre nuestras iglesias bautistas hay calvinistas moderados y hay, no sé, entre arminianos y calvinistas, no lo sé, porque hay algunos que creen que Cristo Jesús solo vino a morir por los escogidos.
Y hay otros que creen que Cristo Jesús vino a morir por todos, pero solamente es efectivo con aquellos que creen. Hay cuestiones teológicas que a lo mejor para ustedes pueden ser explícitas o implícitas. ¿Por qué implícitas? Porque ustedes a lo mejor han sido enseñados bajo una determinada corriente y ustedes no lo saben. Pero finalmente la corriente a la que se pertenezca no nos va a salvar. El que nos va a salvar es Cristo Jesús. Pero sí hay estas cuestiones. No sé si las haya o no las haya. Yo ya hablé acerca de eso. Entonces terminamos en ese periodo. Hermano, ¿quiere decir algo? Sí. Sí, hermano Gabriel, ¿verdad? Sí, hermano, para servirle. Usted, ¿verdad? Gabriel, profe. Dice que van a hacer nomás 6 sesiones, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? 6 sesiones las suyas. 6 clases. 6 clases nomás. De historia de la iglesia. ¿Sí, verdad? No le escuché, hermano, perdón. Dice usted que no van a hacer 6 sesiones, 6 clases. 6, sí. ¿Sí? Sí. Ahora proponemos lo que sean 20 para seguirle con usted. No, hermano. Podemos votar, hermano. Sí, hay que votar, ¿no? No, porque eso no es si quieren aprender más, y quieren estudiar más, podemos verlo en la licenciatura en línea, también vemos historia, obviamente vemos más, y podemos ahí profundizar más. Gracias, hermano, pero el plan está así, ¿no? Son 6 sábados, y bueno, nada más así. Bien, y la última sección que vamos a ver es la iglesia moderna. De 1648 hasta la fecha, vamos a hablar de la iglesia moderna. Dentro de la iglesia moderna vamos a ver cómo surge lo que yo llamo el denominacionalismo, ¿sí? El denominacionalismo, cómo surgen las diferentes denominaciones, y ahí también vamos a hablar sobre la iglesia, el surgimiento de la iglesia bautista. Ustedes están en Monterrey. ¿Qué iglesia están, perdón? Primera iglesia bautista. Primera iglesia bautista. Bueno, voy a hacer preguntas. Si es pecado, si no saben las respuestas. ¿De acuerdo? ¿En qué año llegó Santiago Hickey a Monterrey? Si el hermano sabe todo. A ver, hermana, ¿en qué año llegó Santiago Hickey? Ok, no se preocupe, hermana. 73, ¿no? ¿En qué año se organizó la iglesia? 30, bueno, lo que pasa es que el primer culto que se hizo aquí fue en español, fue el 1 de marzo de 1863. Ajá. Entonces, se juntaban en una casa que, bueno, ya no existe por el hecho de que se hizo la macroplaza. Ahí se juntaban para hacer el primer culto en español, porque habían venido antes y se daban los cultos, bueno, en diferentes idiomas, en inglés sobre todo. Y hasta el 30 de enero, la mañana del 30 de enero de 1864, ya habiendo creído en el señor Thomas Westrup y los hermanos Uranga, ellos van a una sequía que estaba a las faldas del cerro del Obispado, era la antigua sequía madre. Ahí era donde ellos se fueron y se bautizaron, y ahí fue como inició la primera iglesia bautista aquí en Monterrey. Muy bien. De enero de 1864. Muy bien, exactamente, hermana. Ahora, hermana, ¿sabe usted qué pasó con Tomás Westrup al final de sus días? No sabía. Pues, ¿Sabe con quién se fue? sí, o sea, de hecho creo que hasta, creo que no me acuerdo si con los metodistas también, anduvo. Pero finalmente termina con los discípulos de Cristo. Ajá, sí. Tomás Westrup. No hay registros de actas de 1864, sino hasta 1870, porque vino Rankin y también hizo y deshizo. Bueno, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de Melinda Rankin. Ajá, ok. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a debe saber. No debo de saber. Que incluso el mismo hermano tuvo una reunión con Benito Juárez, si no me equivoco, donde surge, mi papá es masón,
Y volviendo a la historia un poquito de la masonería, hay una reunión secreta entre Benito Juárez y él, donde Juárez se convierte en cristianismo, según la historia de los masones. Por eso fue asesinado. Eso fue en 1862. O sea, él ya andaba aquí en México, pero aún no organizado lo que es la iglesia. Entonces, Okay. historia masona que me cuenta mi padre que se dice que existió. Bueno, a mí me contaron de la muerte de Benito Juárez de otra forma. Por eso dicen que fue envenenado. Por la Cuento los masonería, masones. por Maximiliano. Yo paso Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Yo fui a Monterrey hace unos años y fui a conocer la primera iglesia de Monterrey porque no la conocía. Y digo, bueno, al menos tengo que conocer y ver, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Y ya entré al templo de, no sé quién me recibió, era entre semana. Me llevó el hermano Rolando. Rolando de, ¿cómo se llama? Rolando Guzmán, el vicepresidente de la Convención Nacional. Ah, ok. Y tuve la oportunidad de conocer y entré a su templo, hermanos, es un templo que refleja la historia desde su construcción. Y vi un piano muy grande adentro. Este templo habla desde el punto de vista histórico, es una cuestión de un modelo de esa época, ¿sí? Un modelo de esa época. Y bueno, y estuve ahí en Monterrey, creo que fue en el 2017, estuve ahí y tuve la oportunidad de conocer el templo de ustedes, la primera iglesia bautista de Monterrey y de México, ¿no? La primera iglesia con Santiago Jique. Vamos a hablar de ese tema y espero tenga oportunidad de ir ya no conocer la iglesia, sino conocerlos a ustedes ahí en... Sí, hermano. Bueno, siempre y cuando nos pase, hermano. Cuando quiera venir, búsquenos a cualquiera, sobre todo a mi esposo y a mí, y ahí le damos hospedaje en la casa. Sí. Perdón, otra vez. Cena, ¿vale? Dígame otra vez. Ok. Cuando quiera venir a Monterrey, a cualquier caso de aquí, pero sobre todo tenga la casa de mi esposo y la mía, es bienvenido. Gracias, hermano. Tiene Gracias. comida, cena, alojamiento, de todo. Y ten paseos. Te lo agradezco, hermano. Muchas gracias. Y carne asada. Gracias. Muy bien. Ok. Ahora, bueno, ya vimos los 6 periodos de la historia y ya como que salpiqué cosas de otra parte. Y bueno, no sé cómo es la dinámica con ustedes. Son dos horas de clase, pero Ustedes nos pasen, los hermanos. ¿sí? Bien, ok. La iglesia apostólica, vamos a entrar con esa parte de la iglesia apostólica y vamos a iniciar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, versículo 15 y 16. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega, Él dice que el tiempo se ha cumplido y Él habla de que se deben de arrepentir y deben de creer en Él, porque el reino de los cielos que se ha acercado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entra en la historia con un propósito: redimir, rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y Cristo Jesús viene, y no hay que olvidar que Él es Dios hecho hombre. ¿De acuerdo? Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la deidad de Cristo, pero también la humanidad de Cristo Jesús. La Biblia nos demuestra que Cristo Jesús es Dios. Le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y dicen los escribas: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Están en lo correcto.
Por eso Cristo Jesús no solamente le perdonó sus pecados, sino que también lo hizo caminar. ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién creó el mar y todo lo que hay? Dios. Y solamente Dios puede calmar la tempestad y decirle a su creación, cálmate, y los vientos se calmaron. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando Tomás vio a Cristo Jesús resucitado, él se inclinó delante de él y le dijo, Señor. El término Kyrios, o para algunos curios, el término Kyrios, que significa que es Señor, para el judío, es el término que se utiliza para Adonai en el hebreo, y Adonai quiere decir Señor. Y los judíos solamente utilizaban ese término para Dios. Es decir, cuando Tomás se inclina delante de Jesús y le dice, Señor mío, está reconociendo la deidad de Cristo Jesús. Pero no solamente Él es Dios, sino también fue hombre. Cristo Jesús tuvo hambre. Cristo Jesús lloró. Cristo Jesús vio a los niños y les dijo, dejen que ellos vengan a mí. Cristo Jesús tuvo compasión de una mujer que estaba sola y que su hijo había muerto y que le dio nuevamente la vida de su hijo. Cristo Jesús tuvo compasión de una mujer que fue encontrada en adulterio y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo Jesús impulsó la fe de una mujer sirofenicia, gentil, y ella sabía lo que había él sabía lo que había en ella, y le dice, los perrillos no pueden comer la comida de los hijos. Y es cierto, pero las migajas la pueden comer. Y Cristo Jesús le dice que no ha visto fe tan grande. Cristo Jesús fue hombre, él sufrió, lloró. Cuando antes de ser crucificado, tenía una angustia, porque él fue hombre. Por eso Hebreos, el libro de Hebreos, dice, me parece que es en el capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente, porque Él sabe cuán débiles somos. ¿Por qué sabe cuán débiles somos? Porque Él fue también hombre. Hermanos, hermanas, y nuestra salvación no se sustenta en nuestras acciones. Nuestra salvación se sustenta en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y en Cristo Jesús hemos sido perdonados. A veces, de repente, lamentablemente, podemos estar en pecado y luchamos con el pecado y nos sentimos miserables y nos sentimos culpables. Pero por eso dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar socorro, porque jamás nos va a abandonar Dios. Bien, entonces estamos hablando de esto, de que Cristo Jesús viene y entonces irrumpe en la historia. Y esto es algo importante. Está la historia y para mí todo, absolutamente todo lo que pasa está bajo los designios de Dios, o de alguna manera Dios tiene el control de las cosas. Quiero poner un ejemplo. Ciro era un rey gentil, pero Ciro cumplió con los propósitos de Dios al enviar de regreso a los judíos, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Es más, yo estoy diciendo, yo creo, estoy convencido que el actual presidente, el que tenemos, aunque muchos estén en contra de ese presidente, Dios tiene el control de las cosas. Y ustedes pueden decir, ¿y qué de aquellos presidentes, y qué de aquellos países donde hubo presidentes comunistas y persiguieron a la iglesia? Aún Dios tiene planes y propósitos. ¿Qué dice Romanos? Que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Y un poquito abajo de ese pasaje que escribe el apóstol Pablo, dice que el bien, el que nos va a ayudar, es que vamos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo Jesús. La mejor manera en la que uno puede madurar
no es en los tiempos de prosperidad. El mejor tiempo para madurar son los tiempos de escasez, los tiempos de hambruna y los tiempos de persecución. Porque entonces ahí nos afianzamos fuertemente en Dios. Vamos a hablar sobre hombres que fueron perseguidos y fueron quemados, hermanos. ¿Y por qué se mantuvieron firmes? Porque yo creo que podían decir lo que el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y creo que ellos sí se hicieron suyo a esa parte cuando dice Cristo Jesús: no temas los que matan el cuerpo. ¿Sí? Y ellos se mantuvieron firmes en su fe. Entonces está la historia, y por encima de la historia está Dios. Él es el dueño de la historia, y sus planes, sus propósitos, sus designios se van a ver cumplidos hasta que Él venga. Ahora, ese Dios que está por encima de la historia irrumpe en la historia, se mete en la historia. Y la gran historia que nosotros vemos en la Biblia es la historia de la redención. Cristo Jesús viene a rescatar, viene a buscar lo que se había perdido. Y la manera en que viene a hacer eso es a través de la crucifixión. Pablo lo desarrolla muy bien en la carta a los Filipenses, en donde lo único que quiere resaltar es la humildad de Cristo Jesús para que los filipenses también sean humildes. Y está diciendo que Él vino a morir. Y vino en la muerte más atroz de ese tiempo, muerte de cruz. Y a través de esa muerte, ahora nosotros tenemos vida, por la gracia y la misericordia de Dios. Así que viene nuestro Señor Jesucristo y Él empieza a anunciar: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crea. ¿De acuerdo? El arrepentimiento y el creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús está junto a sus discípulos, que no eran 12, 12 eran los apóstoles, pero en Pentecostés al menos se ve que habían 120, porque dice que se reunieron 120. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Corintios, dice que se apareció a más de 500 o a 500 personas, Cristo Jesús, y ya no se apareció a nadie más. Él está con sus discípulos y Él trae un mensaje. Y ese mensaje se lo transmite a sus discípulos, los discípulos lo tienen, Cristo Jesús muere, resucita al tercer día, está con sus discípulos 40 días para darles pruebas indubitables de que realmente Él había resucitado, comió con ellos y después de 40 días reúne a todos sus discípulos y asciende a los cielos. A partir de ahí, ellos van y se reúnen y están esperando el poder de Dios, es decir, la promesa del Espíritu Santo. Ellos están ahí reunidos, reciben el Espíritu Santo. Ahora, ellos empiezan a hablar ¿en qué? En lenguas. Pero son lenguas que los demás sí entendían. Era un idioma entendible. Se convierte en 3,000 y la iglesia de Cristo empieza a crecer. Ahora, ¿cuál fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo? En Hechos, primero, ¿dónde deben predicar? En Judea, luego en Samaria, primero en Jerusalén, que es la capital, luego Judea, que es digamos como el distrito, luego en Samaria, que es otro, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia empezó a crecer ahí. Y el líder de esa iglesia es Jacobo o Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, asume el liderazgo de la iglesia. Y los baluartes de esa iglesia, aparte de él, son Juan, el apóstol, y también el apóstol Pedro. Jacobo, el hermano de Juan, ya había muerto como... ¿Qué cosas, no? ¿Recuerdan esa escena donde le dicen a Jesús: queremos que en tu reino uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda? Y dice: bueno, eso no me corresponde a mí, pero ¿podrán beber la misma copa que yo? ¿Y qué dicen ellos dos? Sí, sí podemos. Y Jacobo la bebió muy temprano. Y Jacobo, el hermano de Juan, Jacobo bebió muy temprano esa copa, murió por causa de su fe, y Juan fue la antítesis de Jacobo. Él murió en la vejez y Dios le permitió
vivir hasta ese tiempo. Así que ahí está esta iglesia en Jerusalén. Ahora, aquí es algo muy importante desde el punto de vista histórico. La primera iglesia fue conformada exclusivamente por judíos. Judíos. ¿Recuerdan la historia de Claudio, viene en Hechos, cuando expulsa a los judíos de Roma, entre ellos de la capital, entre ellos Priscila y Aquila, y se encuentran después con el apóstol Pablo? Bien, ¿por qué causa los expulsó? Me parece que Tácito describe que fue por causa de un tal Cresto. Así lo escribe, Cresto. Entonces, no hay duda alguna de que la palabra se refiere a Cristo. Entonces, ni los judíos ni los gentiles entendían qué estaba pasando, porque la iglesia judía era vista, porque la iglesia cristiana no era vista como nosotros la vemos como iglesia cristiana. Recuerden que los judíos tenían grupos, estaban los esenios, estaban los fariseos, estaban los saduceos, tenían sectas. Entonces ellos decían, bueno, esta es otra secta. ¿Sí? Son los del camino, es otra secta, pero son judíos. Es decir, están las sectas, pero todas están dentro del judaísmo. Cuando hablamos dentro del judaísmo, es decir, que tienen sus mismas prácticas. La circuncisión, la reunión en las sinagogas, el estudio de la ley, la práctica de ciertos rituales que ellos tenían como judíos. Pero, en realidad, cuando en la capital, allá en Roma, el emperador Claudio empieza a ver ciertos disturbios. ¿Qué está pasando? Entonces, los judíos cristianos empiezan a separarse de sus hermanos étnicos en ciertas costumbres y en ciertas prácticas. Y esta es la primera. Empiezan a identificar a Cristo Jesús como el Señor. Ya no a Yahvé, sino a Jesús como el Señor. Y los judíos empiezan a hacerlos a un lado. No, estos ya están yendo por otro lado. El único Señor es Yahvé. Pero ellos decían, no, Jesús también es el Señor. Y no estaban hablando de dos dioses, sino era un solo Dios. Y eso fue lo que pasó. Así que los judíos cristianos o seguidores de Jesús empiezan a ser separados de los judíos étnicos, porque ven que son diferentes. Dentro de esa historia, a quien tenemos que rescatar como un personaje importante es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios lo usó para que predicara a los gentiles. Pedro tenía ¿qué podríamos decir? Prejuicio hacia los gentiles. Y lo más que pudo hacer Pedro es compartirle el evangelio a Cornelio, un prosélito romano, y a su familia. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para que Pedro fuera? Dos cosas. Una visión. ¿Recuerdan la visión? Un lienzo donde escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no puedo comer animales inmundos. Y la voz que escucha, esa voz celestial, dice, lo que Dios ha santificado no lo llames tú inmundo. Después él va bajando y dice que el Espíritu Santo le dice, vienen unas personas por ti, no te resistas y ve con ellos. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, y están ahí Pedro, y Cornelio le explica la visión que él tuvo. Miren cómo estuvo trabajando Dios. Estuvo trabajando con Pedro para que fuera y compartiera el evangelio a gentiles, y estuvo trabajando con Cornelio para que fuera y trajera a Pedro y le compartiera el mensaje. Y cuando Pedro está ahí, llega y dice, ahora entiendo que los gentiles no son inmundos, también van a ser parte del pueblo de Dios. Y los gentiles están escuchando, y Pedro dice y habla acerca de que los que creen en Cristo Jesús alcanzarán la salvación. Cuando ellos escuchan eso, inmediatamente dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y dice Pedro, ¿qué impide que ellos sean bautizados? Y los bautizaron y comieron con ellos. Al final los invitaron a que se quedaran con ellos. Que un judío comiera con un gentil era algo imperdonable. Pero finalmente Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo.
Después de Pedro aparece en escena Pablo. Ahora, no crean que inmediatamente que se convierte Pablo, él quiere predicar, pero le tienen miedo, así que no lo escuchan. Pablo se aísla por varios años, va Bernabé por él, después de que Dios le ha mostrado cosas, de que ha ajustado su esquema teológico y de que ha tenido esa experiencia de su conversión, Bernabé va por él. Y en Hechos vemos que el primero que aparece es Bernabé y Pablo, pero después Bernabé pasa a segundo término y aparece la figura ¿de quién? De Pablo. Pablo se convierte en el apóstol, en el enviado hacia los gentiles. Y quiero concluir con esta parte. Busquen Hechos, por favor. A ver quién lo encuentra más rápido. No les voy a hacer el capítulo ni el versículo, pero ustedes lo tienen que encontrar. Donde Pablo y Bernabé son enviados por una iglesia. Y les imponen las manos. Pero quiero que me lean el versículo donde dice que a los cristianos, pero lean el versículo donde dice que ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos? Perdón, ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos? Sí, ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos? ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos? ¿No lo encuentran? Y dice, y a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Es en Antioquía. 11:25. ¿Qué dice? Después, 11:26. sí, 11:26. 11:26, que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Con esto termino, hermanos. Con esto termino esta parte de la historia. Ustedes en los videos van a tener más información, pero con esto termino. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano o un creyente y un discípulo? Mucha. Ahora, quiero que lo piensen a partir del versículo que acabamos de leer. ¿Cómo se les llamó a los discípulos? Cristianos. Hermanos, nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos discípulos. El hecho, déjenme decirlo de esta manera, un poco burda, el hecho de que seamos discípulos mediocres es otra cosa, pero somos discípulos. Somos discípulos de Cristo Jesús. A los discípulos se les llamó por primera vez como cristianos. ¿Y saben por qué cristianos? Porque era una especie de son pequeños Cristos, son como Cristo. Y efectivamente, un cristiano es alguien que aspira a ser como Cristo. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro y ese maestro es Cristo. Un creyente es alguien que cree en Cristo. Y alguien que ha creído en Cristo es un cristiano. Y un cristiano es un discípulo. Creo yo, desde mi perspectiva, que a veces nos metemos en tantas terminologías y entonces nos justificamos para decir, bueno, yo soy creyente, no soy discípulo. Un creyente es un discípulo de Cristo Jesús. Y bueno, yo les dejo esto aquí para que ustedes reflexionen y piensen un poquito en este tema. Yo soy muy respetuoso del tiempo, entonces empezamos a las 9, vamos a empezar a las 9, vamos a terminar a las 11. Tenemos 8 minutos. 8 minutos sobre comentarios, preguntas, dudas. Menos quejas, hermanos. Quejas no, hermano. Son puras experiencias. La calificación de los exámenes. Adelante.
Una pregunta, yo me quedé con la duda, ¿cuándo fue lo de los bautismos por aspersión? ¿Sí lo explicó? Sí. Ok. A finales del primer siglo, en este libro de la Didache, se plantea que en un lugar donde no hay agua, o sea, agua así como para poder meter a alguien, tenemos que pensar también en eso, hermanos. Porque no en todas partes había ríos y los bautisterios los inventaron después, ¿sí? Entonces, no había un lugar así. En dado caso de que no hubiera un río o un lugar donde almacenar tanta agua para sumergirlos, ellos decían, pueden echarles agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue a finales del primer siglo, principios del segundo. Pero la práctica ya como tal viene o como una práctica ya que aunque hubiera la posibilidad de hacerlo así, probablemente lo podamos ubicar en el siglo V o en el siglo VI. Ahí, hermanos. Y ya como una práctica como tal. Pero ojo, o sea, cuando surge esta cuestión es como una excepción, no como una regla. Después la iglesia lo toma como una regla. Es más, voy a decir algo, y todo lo que digo tiene sustento bibliográfico, hermanos. O sea, ahí está. Y algunos dicen que Juan Smith, el primero que se autobautizó, y que Anderson dice que no lo puede llamar como que a partir de él podamos ver la historia de la iglesia bautista. Él se autobautizó por aspersión. ¿Por qué? Porque era la práctica común. Vamos a ver que cuando surge la iglesia madre en Inglaterra, donde surgen los bautistas, el tema que surge ahí es el bautismo de los creyentes, no la forma. Después llega a aparecer la forma, como tiene que ser. Entonces, muchos decían el creyente y los bautizaban por aspersión. Después se rescata la forma a partir de la palabra bautizo, que quiere decir sumergir. Pero vamos a ver toda esta historia. No sé si respondí su pregunta, hermano. Okay. Hermano, una duda, lo que le dijo, hermano. En el siglo I, siglo II, no sé, cuando se hacía esto, bíblicamente, disculpe mi ignorancia, ¿tiene valor el bautismo así? Otra vez, hermano. El bautismo de este tipo, según esa situación específica, ¿tiene valor bíblico? O sea, okay. ¿Vale o hay quien rebautizarlo? Porque bueno, voy a decirlo con otro hecho histórico. Sí. Constantino, el emperador, para muchos es considerado, como un verdadero cristiano, como un verdadero seguidor de Jesús. Personalmente, yo en mis videos hago algunas cuestiones y hablo sobre esto de Constantino, pero él fue considerado como cristiano. Eusebio de Cesarea, que él escribió un libro muy interesante en el siglo III sobre la historia de la iglesia. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, Eusebio de Cesarea, él narra la manera en cómo fue bautizado Constantino. Y fue bautizado por Eusebio, otro Eusebio de Nicomedia. Él estaba en su lecho de muerte, ya iba a morir, estaba en las últimas. Pues llevaron agua, la misma cantidad de agua que iban a usar para el bautismo, y la echaron alrededor de su cama. Así fue como lo hicieron. Y lo bautizaron. Pero aquí yo veo una cuestión. Él no se quiso bautizar. Y aquí lo que veo yo es, ¿qué pensaron con el bautismo? Nosotros sabemos que el bautismo no salva. No salva. Etimológicamente hablando, la mejor manera de bautizarlos es por inmersión. Inmersión. Ahora, el hecho de que algunos se hayan bautizado por aspersión en ese tiempo y que sean cristianos, no les quita nada. Ellos siguen siendo cristianos. Entonces, incluso aunque no estén bautizados, sí. Se hayan bautizado, si aceptan a Jesús, sí. El hecho de muerte, por decir, el bautismo no salva. Así es. Tenemos ese conflicto con doble bautismo en nuestras iglesias. Y a veces no entendemos que el bautismo es un acto simbólico de nuestra fe. Así es. No necesariamente tiene que ser porque no valió el otro. O sea,
Eso es mi... Y vamos a hablar, hermanos, después también de un movimiento de la historia, el movimiento landmarquista. Y yo voy a hablar desde ese punto de vista histórico. Yo quiero que ustedes conozcan la historia y que es como en la familia. De repente en la familia hay historias que no se cuentan, ¿no? Como historias secretas, pero son parte de nuestra historia y tenemos que conocer nuestra historia. Bien, pues agradezco el tiempo y la paciencia que tuvieron conmigo en esta primera sesión y espero que ustedes despierten ese ánimo y ese interés por estudiar la historia de la iglesia. Vi que se paró alguien. Sí, hermana. Hermano, ¿cómo se llama el libro de Justo González? No la escuché, hermana. ¿Cómo se llama el libro que dijo al principio de Justo González? ¿Cómo se llama el libro de Justo L. González? Sí, el libro. Se llama Historia del Cristianismo. Historia del Cristianismo en un tomo, porque él escribió varios tomos, pero puede ser un solo tomo. Yo les recomiendo que lo compren en un solo tomo. ¿Oramos, les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias te damos en este momento porque nos tienes con vida. Gracias por tu misericordia mostrada en cada momento con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia en la que ellos se congregan, bendice a sus familiares y guárdalos de todo peligro y de todo mal. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender tu palabra y también a comprender esta historia, Señor, que se ha desarrollado a lo largo de los años y que a través de este aprendizaje podamos hacer una reflexión, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos aprender cosas a través de la historia. Gracias por todo. Bendito sea tu nombre. Permite, Señor, que todos podamos volvernos a reunir el próximo sábado y seguir aprendiendo de esta historia que tú has permitido que así sea. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Bye.